tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. El tema que quiero compartir con ustedes es este: sos un escogido de Dios. Mire a alguien y dígale: sos un escogido de Dios. Escoger significa seleccionado o destacado. Escogido significa seleccionado o destacado. ¿Cuántos de ustedes van a la verdulería y le piden al verdulero tomate? Y hacen como hace la pastora: deja que yo me los elijo. La pastora, mi suegra, tenía una verdulería enorme allá en Rosario, conoce de esta cosa, ¿no? Y dice: no, y empieza a mirar: este está muy verde, este está picado, este tiene, y escoge ese, ¿no? Yo me imagino, ¿sabe qué? Cuando yo veo esas cosas, déjeme volar un poquito. ¿Me deja volar un poquito? Pero cuando yo veo esas cosas, digo: ¿cómo se sentirán los otros tomates, no? Ah, claro, no me escogiste a mí, lo escogiste a este. Ah, no, porque este tiene pelo, el otro no tiene pelo. Ah, este es flaco, aquel es gordo. No estoy hablando de usted, estoy hablando de los tomates. Pero escuche esto, por favor. Escogido significa destacado o seleccionado. Fíjese que Argentina, el tricampeón mundial, qué grande. Los jugadores fueron seleccionados. Ahora imagínese, ¿quiénes fueron seleccionados? Todos los que juegan en Europa. Y los que juegan en Argentina, ¿cómo se sienten? Imagínense, fueron escogidos. Ahora, cuando es seleccionado, ahora ya no practican como cualquiera. Ya no viven como cualquiera. Tienen que vivir como escogidos, tienen que practicar como escogidos. Porque de toda esa multitud de jugadores, fueron esos 26 los escogidos. Y de los 26, solamente juegan 11. Los otros están por si las dudas. No sé si me entiende. Por eso que estar sentado en un banco, aquellos que saben de fútbol, ¿no? Estar sentado en un banco, uno dice: no soy bueno. Pero tranquilo, en el camino del Señor, siempre el que está sentado en el banco es el mejor, porque entra para solucionar los problemas que los otros no pudieron solucionar. Sos un escogido de Dios. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 1 al 14, Jesús habla en una parábola para explicar algo. Amén. Jesús hablaba en parábolas. Parábolas son figuras para mostrar un fin. Es una parábola. Y Jesús hablaba en parábolas para enseñarle a la gente. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 22, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Diga conmigo: no quisieron venir. Deme un paréntesis acá y quiero abrir un paréntesis.
en el mensaje. ¿Cuántas veces invitaste a alguien a venir a la iglesia y no quiso venir? Cerramos paréntesis. Diga conmigo, no quisieron venir. Versículo 4 dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, digan a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos lo afrentaron y los mataron. Al oír el rey, decía Jesús, se enojó y enviando a su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Acuérdese que Jesús está hablando en parábolas. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Diga conmigo, no eran dignos. Ahora, ¿por qué no eran dignos? Y fueron invitados. ¿Cuándo supo el rey que no eran dignos? Cuando rechazaron la invitación y cuando dijeron, no, yo tengo otras cosas para hacer. Ahí el rey dijo, ahora son indignos. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, eran indignos. Vayan pues a la salida de los caminos y llamen a las bodas a cuantos hallen. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. O sea que fíjese, los malos y los buenos vinieron. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y esto es algo muy interesante que usted y yo tenemos que entender. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, murió por todo el mundo, pero no todo el mundo aceptó lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hoy tenemos un mundo pata para arriba. Hoy, anoche yo hablaba un poco con los hermanos que vinieron a la mateada entiendo que justo a la hora esa se largó a llover y algunos no vinieron por la lluvia, ¿no? Obvio. Pero escuche, yo compartí anoche y le decía, hermanos, este es un tiempo donde si usted no tiene la mente abierta, el open mind, si usted no es un open mind, uno de mente abierta, usted no encuentra cabida en el mundo. Pero siempre la multitud eligió a Barrabás y pocos eligieron a Jesús. Porque cuando los judíos entregaron a Jesús para que lo mataran, Pilato le dijo a los judíos, yo no encuentro ninguna maldad en este hombre. Le he preguntado delante de ustedes y no hay ninguna maldad. ¿Por qué lo quieren matar? ¿Y qué dijo la multitud? Y escuche, la multitud de los que dijeron crucifíquenle fueron aquellos que comieron y se saciaron y lo seguían al Señor. Por eso Jesús dijo, muchos me siguen por el pan y la comida.
Muchos me siguen porque yo los sano, porque yo los prospero, porque yo les doy de comer, pero pocos son los escogidos que me siguen, aunque me quieran matar. La multitud, el mundo siempre escogió a Barrabás. Y acuérdese de esto. Yo lo he dicho en la Santa Cena. ¿Por qué desgarraron los brazos de Jesús? Porque cuando los romanos iban a crucificar a alguien, le hacían abrir los brazos y le medían los brazos para hacer la cruz. Y la cruz donde murió Jesús, esa cruz era para Barrabás, que había sido un asesino y un montonero, uno del ejército revolucionario del pueblo. Andaba matando gente y poniendo bombas por todos lados. Y Roma dijo: hay que matarlo. Y esa cruz no era para Jesús, era para Barrabás. Por eso era más grande y tuvieron que extenderle los brazos y lo desgarraron a Jesús. La gente, el mundo siempre escogió seguir a Barrabás. Por eso el mundo está como está. Por eso hoy para el mundo está bien que se case Susana con Claudia o que se case Roberto con Jorge. Y si usted no acepta eso, usted es un homofóbico, usted es una persona. Y nosotros, como dicen, en las iglesias evangélicas rechazan a los homosexuales, rechazan a las lesbianas. Y le decimos: no, jamás nosotros podemos rechazar a nadie que viene a Jesús. Jesús dijo: todos los que vienen a mí yo no los echo fuera. Pero eso sí, una vez que tenés un encuentro con Jesús, ya dejá de ser aquello que fuiste para ser una nueva criatura y un escogido de Dios. Dejarás de ser lo que el mundo quiere que sea para comenzar a ser lo que Dios quiere que vos seas en este mundo. Generalmente, el hombre siempre, la multitud escogió el mal. Y yo les hablaba a los hermanos, y esto no es política, por favor, quiero que me entienda, por favor. Pero cuando Donald Trump fue electo en la primera presidencia, ahora fue electo la segunda, pero la primera presidencia es histórico para Estados Unidos, porque fue el único presidente de todos los presidentes que tuvo Estados Unidos que no mandó a nadie a la guerra, sino que trajo los que estaban en la guerra, se los trajo a la familia. Y la nación comenzó a prosperar, porque estaba en un declive terrible Estados Unidos. Pero ¿qué ocurrió? Cuando le dijeron a Donald Trump: vos sos el hombre más importante del mundo, porque eso siempre dicen, que el presidente de Estados Unidos, no importa lo que sea, es el hombre más importante del mundo. Él que dijo: no, yo no soy el hombre más importante del mundo. El hombre más importante del mundo se llama Jesucristo el Señor, porque Él murió por todos nosotros. Donald Trump volvió a abrir en las iglesias, en las escuelas, el momento de oración y de lectura de la Biblia. Antes de empezar las clases, primaria, secundaria, universitaria, todos tenían que orar y todos tenían que leer la Biblia. Y acuérdese lo que yo dije: la Biblia no es un libro de prohibición, es un libro de sugerencias para que te vaya bien en la vida. ¿Lo tengo acá? Entonces, cuando usted y yo ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, las cosas comienzan a cambiar. Cuando usted y yo reconocemos que sin Dios nada podemos hacer, las cosas comienzan a cambiar. Claro que tendrás el mundo en contra. Y dígame si Jesús no tenía el mundo en contra. Pero el único que resucitó y se fue a la presencia de Dios, ¿quién fue? Jesús. De Barrabás solo se conoce que era un asaltante y un asesino. Lo tengo acá. Entonces, sos un escogido de Dios y usted puede pensar
A mí el Señor me escogió cuando todos me dan la espalda, cuando todos me dejan de lado. ¿Yo puedo ser un escogido de Dios? Mírelo al que tiene a su lado y dígale, vos decidís. Dígale, por favor, ayúdeme. Ahí que está usted. Vos decidís. ¿A mí el Señor me escogió? ¿Yo? Sí, vos. En realidad, si uno ve a los que escogió Jesús, ¿cuántos de ustedes saben que Jesús escogió a 12? Alguien preguntó y dijo, ¿cómo? ¿Jesús no sabía que Judas Iscariote lo iba a entregar? No, Jesús sabía que uno lo iba a entregar, pero no sabía cuál. O tal vez sí lo sabía, pero era necesario que se cumpla la Escritura. Alguien lo tenía que entregar. Pobre de Judas, ¿no? Y Judas era el que tenía la bolsa de las ofrendas, dice la Escritura esto, ¿no? Ahora, escuche esto. Cuando Jesús escogió a los 12, yo le decía a los pastores la otra noche, ninguno de nosotros, ningún pastor, podría elegir a un Pedro. Uno, claro, conoce después la historia, ahora conocemos la historia, todo está lindo. Pero en aquel entonces, Pedro, en un momento estaba en el cielo y en otro momento estaba en el infierno. Cuando Jesús preguntó y dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Señor, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. O sea, estaba en el cielo con el Señor. Y en un momento después, estaba en el infierno. ¿Por qué? Porque le dijo, cuando Jesús dijo, pero yo tengo que ir a morir a la cruz del Calvario. ¿Qué dijo Pedro? Señor, no tenés cuidado, si es necesario, yo voy a morir por vos. Y usted conoce la historia, ¿no? Después sí, después que entendió que había sido un escogido, sí. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque Satanás significa, no es que estaba poseído por el diablo, Satanás significa adversario. Entonces lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro, no me seas adversario porque yo tengo que ir a morir a la cruz. Imagínense, cada vez que Pedro hablaba metía la pata hasta el cuadril. Siempre. ¿Quién podría escoger a Juan? El apóstol del amor lo llamaron. Pero cuando el Señor lo escogió, cuando el Señor lo llamó, a él y a su hermano, Jesús le dio un sobrenombre, les dijo Boanerges, o sea, hijos del trueno. ¿Por qué? Porque estaban en Galilea y no lo dejaban entrar a un hotel, ¿no? Para que usted entienda, a un mesón. No lo dejaban entrar. ¿Y qué le dijo Juan y Jacobo? Dijo, maestro, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y consuma a todos estos galileos? ¿Qué le dijo? No, le dijo Jesús, tranquilo. ¿Cómo? Mire la gente que escogió Jesús. Simón el celote. El celote, Simón el celote era porque era un seguidor de Barrabás. Era celoso de la ley judía. Por eso le llamaban los celotes, porque defendían la ley judía contra los romanos. Era lo que llamaríamos nosotros hoy de lerp o montoneros. Eran de esos, Barrabás y Simón el celote. Y el Señor escogió a eso. A Mateo, recaudador de impuestos. Le robaba plata a los judíos y le robaba plata a los romanos, cobrándole impuestos a los judíos de su propia casa. Esa gente escogió el Señor. Y yo digo, nosotros no le permitiríamos a esa persona ni entrar por el umbral. Nosotros, claro. Imagínese
Si ahora viene acá Firmenich, ¿cuántos conocen a Firmenich? Los pibes no conocen a Firmenich. ¿Cuántos lo conocen a Firmenich? ¿No saben quién es? El jefe de los montoneros era. Yo lo vi en un programa hace poco, Dios mío. Yo viví en ese tiempo, donde los montoneros tiraban sobres en el suelo y usted lo levantaba. Allá en Rosario usted no se imagina lo que era. Usted levantaba el sobre, abría el sobre y le explotaba. ¡Bum! Tenían que matar a un militar que iba en un colectivo y el colectivo iba lleno de gente y le ponían una bomba al colectivo y mataban a la gente. Esa clase de gente era Simón. Sin embargo, el Señor lo escogió. Por eso digo, imagínese que estuviera aquí uno de ellos tirabomba. Nadie se sentaría al lado, ¿no? Sin embargo, el Señor los escogió. ¿Sabe por qué los escogió? El apóstol Pablo después declara esto. Porque Dios no escogió a los sabios y a los entendidos de este mundo, sino que escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Por eso digo que si estás aquí es porque Dios te ha escogido. Y no importa lo que pensés vos de vos, y no importa lo que piensen los demás de vos. Yo quiero pensar un poco cómo piensa Dios sobre vos y sobre mí. Él escoge. Él conoce tu corazón. Ahora, hay un relato, no lo vamos a leer, pero déjemelo decir de esta manera. Hay un relato en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, Jesús envía a los 12 que había escogido a predicar el Evangelio del Reino. Cuando vinieron, ellos le dijeron que había sido predicado el Evangelio. Y una de las cosas que el Señor los mandó a hacer, ellos no le hicieron. Predicaron el Evangelio, buenas noticias, pero no le hablaron de cómo tenían que seguir a Jesús. Así que en el capítulo 10 de Lucas, vemos que el Señor llama a otros 70 para cumplir la tarea. Así que van de casa en casa anunciando que Jesús iba a ir por ese pueblo. O sea, hacerle la publicidad que Jesús iba a ir, para que usted entienda. Pero cuando llega el momento donde Jesús tiene que apretar clavijas y decir, muchachos, las cosas aquí no se hacen como vos querés o como el mundo quiere. Aquí las cosas se hacen como Dios quiere, para que te vaya bien en la vida. Ahí tuvieron que tomar una decisión. Los 70 que habían sido llamados dejaron al Señor y se fueron. ¿Por qué? Porque estos 70 fueron llamados. Y cuando lo miró a los discípulos les dijo, ¿ustedes también quieren ir con aquellos 70? Se pueden ir, pero las cosas acá se hacen como yo digo, dijo Jesús. ¿Y qué le dijo Pedro? Aquel que Jesús había escogido. Señor, ¿a quién iremos si solo vos tenés palabra de vida eterna? Nosotros hemos visto y hemos oído que solo vos tenés palabra de vida eterna. Y ellos se quedaron y soportaron todo lo que viene después, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser un llamado que ser un escogido. Mucha gente viene a la iglesia, pero viene simplemente para que le solucionen el problema de enfermedad o el problema económico o el problema familiar. Pero pocos son los que siguen a Jesús. Porque hay gente que se conforman con eso sin entender que lo que el Señor quiere es salvarte de la condenación eterna. Porque un día todo hombre
se tendrá que presentar delante de Dios. Un día Jesús va a volver a buscar a su iglesia y ese día será el día del juicio final. Y los que se hallen escogidos se irán con el Señor, pero los que no se hayan escogido se quedarán. Pero es la decisión tuya, la decisión mía. ¿Qué hacer con lo que Jesús quiere que hagamos? Si estás aquí, como dije al principio, estás porque el Señor te ha escogido. La decisión es tuya de seguirlo al Señor o no seguirlo. De seguir al mundo y andar como el mundo anda, un día bien, 6 días mal, un día mal, 6 días bien. O andar realmente entendiendo que cada día Dios tiene cuidado de vos. Es tu decisión. Cuando yo decidí servir al Señor, yo no decidí servir al Señor para ser pastor o para ser misionero o para hacer lo que sea. No, yo decidí seguir a Jesús porque yo comprobé que Jesús me amaba. Que aunque mi padre y mi madre me rechazaron, mis amigos me rechazaron, mis parientes me rechazaban por la forma de vivir que yo tenía cuando era adolescente y era joven. Me rechazaban. Pero Jesús nunca me rechazó. Y pude sentir el amor de alguien hacia mi persona. Y yo dije, yo no puedo traicionar a mi amigo. Yo no puedo traicionar a aquel que murió en la cruz del Calvario por mi vida. Yo quiero seguirlo. Y quiero contarle a todo el mundo que Jesús es la única salida que te queda en este tiempo. Fuiste por mucho, y esto te lo digo por el Espíritu, fuiste por muchos lugares buscando soluciones y no la encontraste. Pero el único que tiene la salida a tu problema se llama Jesucristo el Señor. Pero recuerda esta promesa del Señor, que Él nos ha escogido con un propósito. Y quiero terminar con esto en esta noche. Cuando yo recibí a Jesús en aquella época, como yo le dije al principio, que era peligroso ir a una iglesia evangélica. Y en ese entonces estaban los militares y estaban las prohibiciones y un montón de cosas. Usted no podía estar en libertad después de las 10 de la noche, te agarraban en la calle y te metían preso. Estar con el pelo largo era símbolo de rebeldía. Te llevaban preso y te hacían una cruz con esa que te pelan ahora, viste, que te hacen esos cortes bien cortitos, así como lo tengo yo. Y recuerdo que estábamos orando esa noche. Yo no sabía mucho de orar, no sabía mucho de estas cosas, pero yo veía que todos estaban arrodillados, era un grupo así como nosotros ahora, y que estaban todos de rodillas ahí en la silla. Yo me arrodillé también, viste que lo que es. Uno dice ahora, pero es fácil orar. Claro, para vos que sabés. No, pero ¿sabe qué significa orar? Significa hablar con Dios. No tenés que rezar nada, tenés que orar. Orar significa hablar, porque Dios quiere escuchar lo que hay en tu corazón y Él te puede entender. Eso es orar. Contarle a Dios lo que vos le contás a tu amigo, a tu amiga, contárselo a Dios. Porque tu amiga y tu amigo no te van a dar la solución, pero sí Dios te puede dar la solución, la salida. Ahora, yo estaba ahí arrodillado y siento una mano en mi espalda y siento la voz que me dice: pelearán contra vos, pero nunca te van a vencer, dice Dios, porque Él está con vos para librarte.
Levanté la cabeza, no miré a nadie, no veía a nadie, ¿viste? Claro, estaban ahí, estaban todos, ¿no? Y yo no sabía qué quería decir esto. Unos años después, cuando decidí seguir al Señor y servirlo y a contarle a otros, leyendo la Biblia, encuentro allá en Jeremías, capítulo 1, versículo 19, en el libro del profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento, capítulo 1 y el versículo 19, y dice esto, y escúchelo, si usted quiere buscarlo en su Biblia, Jeremías 1, 19, y anótelo, y se lo dejo para usted en esta noche. Si usted tiene Biblia de papel, subráyelo, y si no, márquelo ahí en su celular. Jeremías capítulo 1, versículo 19 dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y solamente los escogidos podemos hacer de esto una verdad en nuestras vidas, porque cuando caminamos en pos de aquel que nos llamó y nos escogió, van a pelear contra vos, van a ponerse en tu contra, van a levantarse en contra tuyo, pero tengo respuestas del cielo. Dice Dios que van a pelear contra los escogidos y no lo vencerán, porque Dios estará con nosotros para librarnos de todo mal. Es hora de creerle a Dios, es hora de buscarle a Dios como escogidos, y no es lo mismo llamado que escogido. Póngase de pie en esta noche. Con su colaboración, podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo. Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice y traerá una gran cosecha a sus finanzas.